Mi nombre es Gabriel, aunque a mí poca gente me ha llamado Gabriel, siempre me llaman Graviel, porque estamos donde estamos, en Andalucía. Oficialmente soy Gabriel Carmona Orantes. Tengo que decir esto para hacer mi presentación de lo personal. Si tuviera que definirme de algún modo, podría usar una expresión de Vázquez Montalbán. Soy un mestizo, es decir, un barrio bajero que ha tenido la suerte de leer a Kant, a Hegel o a Mounier. Esto no es cualquier cosa, es casi algo genético, es el origen de todo. Esta situación de tipo personal se construye en un modelo social de desigualdad profunda, de conflicto político, porque soy hijo de la última parte de la dictadura franquista. Y como tal, desde muy joven estuve implicado en movimientos de transformación hacia la democracia. En ese contexto de búsqueda de esa idea de igualdad y libertad, fundamentalmente, mi contacto con fuerzas, digamos, demócratas que intentaban transformar la sociedad en su momento me llevó a leer, estudiar, cuestionarme justamente todo el proceso por el que había sido formado. Participé en un modelo de educación del franquismo en el que este franquismo utilizó la educación como instrumento político, con lo cual mi visión del mundo tuvo que ir cambiando al margen de una institución, de las instituciones, por decir así. Muy pronto me convertí en alguien que entendió que las instituciones eran algo negativo para aquellos que estábamos por este modelo democrático. Sin embargo, el espacio de formación que podía uno encontrar era autodidacta. En ese autodidactismo encontramos teorías pedagógicas y pronto me interesé por ese asunto y empecé a estudiar magisterio. El magisterio que encontré estaba en el comienzo de una cierta transformación, pero aún quedaban residuos muy profundos de ese modelo arcaico franquista. Mi origen profesional, por tanto, está vinculado a este contexto. Decidí empezar a trabajar en el mundo de la educación, puesto que el mundo político se complicó mucho para mí en las disputas internas de aquellos que estábamos en contra del modelo franquista. La lucha entre los ismos, el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Pronto entendí que el modelo de la política como lucha por el poder para implantar una idea no era lo mío, que lo mío estaba en la transformación personal, porque en última instancia la política para mí era un modelo de desarrollo y de transformación personal. Como consecuencia busqué compañeros y compañeras que estábamos en el mismo camino, por decir así, y pronto constituimos cooperativas de educación y encontramos un espacio hueco con una legislación no muy definida, en el que se podía construir lo que en su momento llamamos escuela infantil. Era un modelo de transformación de la educación infantil. El segmento de edad entre los 0 y 6 años tenía una atención de tipo asistencial, que era la guardería, o de modelo instruccional didáctico, que era el preescolar. Sin embargo, nosotros, y digo nosotros porque me siento fuertemente vinculado al movimiento de escuelas infantiles, creamos la escuela infantil, espacio de educación, que no instrucción y que no solo asistencialismo de la educación. Probablemente este sea uno del el tiempo más productivo en mi formación, porque fue un espacio de reflexión y acción
que me llegó a convertirme en una especie de práctico reflexivo. Mi trabajo era un trabajo práctico, de transformación, de construcción, digamos, a partir de la reflexión en colectivo con mis compañeros de la cooperativa educativa. En este tiempo veíamos progresar, pero nos faltaba formación, nos faltaba una base que no habíamos adquirido. Con lo cual siempre tuve la tentación de entrar en una institución a la que miraba con cierto recelo, que era la universidad. Me acerqué a la universidad justo en el momento en que se iniciaba la implantación de los estudios de pedagogía en la Universidad de Granada, puesto que la pedagogía no se estudiaba en Granada y solo en pocas universidades en España, en Salamanca, Valencia, Madrid, poco más. En ese primer tiempo empecé a ver que había una vía, puesto que encontré a algunos profesores, entre otros al que después fue mi director de tesis, don Antonio Sánchez, al que debo muchísimo, precisamente porque él tenía una postura y un modelo que era muy similar al mío, que me llevó, pasado bastante tiempo después, a que fuera mi director de tesis. Mi pasaje, por tanto, como alumno universitario fue consecuencia de una búsqueda, de querer saber, de querer entender. Y esas dos cuestiones han marcado un poco mi desempeño, mi desarrollo profesional. Querer saber, querer conocer y, por otro lado, querer transformar, querer cambiar el modelo social o lo que quiera que sea que nos lleve a producir un cambio de mejora y desarrollo personal entre los humanos. Mi pasaje por la universidad es muy curioso porque, de alguna manera, como alumno era un poco conflictivo, en el sentido de que de algún modo venía con una cierta formación, una visión propia que chocaba con algunos de los profesorados, digamos, más de tipo conservador que me encontré en aquella primera época dentro de la universidad. Sin embargo, también encontré otros profesores, como antes he citado, o como algunos otros, Juan Bautista, entre otros, y bastantes más, claro. Y vi que había un espacio muy interesante en cuanto que no había un patrón definido como el que había conocido en mi primera formación de escuela de magisterio, lo cual me llevó a intentar resolver algo que no he conseguido todavía resolver, y es qué es la educación y en qué consiste la profesión del docente. Por tanto, podría decir que mi pasaje por la universidad ha sido algo para mí vital en el sentido de que mi vida personal, por decir así, y mi trabajo profesional se confunden. De hecho, no he llegado a distinguirlo bien, es de las cosas que más trabajo me ha costado, a tal punto que no quería jubilarme, o sea que de hecho a mí me han jubilado, no lo siento, porque mi vida y mi trabajo eran la misma cosa, por decir así. El asunto es que aún sigo con la búsqueda de qué diablos es la educación y hasta dónde la profesión se puede separar de quién soy yo. Haciendo un recuento de lo que ha sido mi pasaje por esta casa, que considero una casa en la que he vivido como con mi familia, veo que, o lo que más valoro es que me ha dado mucho, me ha dado un espacio del que no me podía imaginar, porque he encontrado en buena medida la plataforma de lo que actualmente soy y en lo que pienso seguir. Hubo un tiempo que viví con cierta angustia las transformaciones que implicó el Plan Bolonia y las reformas que he visto, porque sentía como que abandonaba de alguna manera mi desarrollo profesional en el sentido clásico de la palabra, y me enfoqué sobre todo en la docencia y en la gestión.
Fue conflictivo para mí porque, por un lado, no crecía en el sentido de competencia investigadora, pero por otra parte estaba satisfecho puesto que encontré un grupo de amigos, y digo amigos porque lo que son, fueron los coordinadores de grado con los que he compartido los últimos 14 o 15 años, que me llevaron a entender y a darme plena satisfacción en lo que entendí que era mi misión en esta casa, que era saber, conocer, que no paré de trabajar en esa línea para transformar, que es justamente el lema de la pedagogía, conocer para transformar. Y la transformación la intentamos con la gestión que se producía en el equipo docente y que afortunadamente se sigue continuando con los equipos docentes, de tal manera que con todas las limitaciones con las que nos podemos encontrar, hemos ido superando y transformando el modelo educativo, intentando llevarlo y ir limando y mejorando viejas prácticas de carácter conservador, tradicionalista, y creo que con sus pros y sus contras, como en todo, sí que se va notando el progreso. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón.